Amistad y amor, dos lazos sagrados que creía que nunca se romperían. Pero esa noche aprendí con qué facilidad podían romperse y cómo el dolor puede arder con más intensidad que la pasión. Dicen que el corazón puede sentir lo que los ojos aún no han visto. Quizás por eso, incluso antes de abrir la puerta esa noche, sentí una pesadez oprimiendo mi pecho, un susurro que me decía que algo andaba mal. Pero lo silencié. Me dije que solo estaba cansada, que el mundo seguía igual, que mi mejor amigo seguía siendo mi hermano en espíritu, y que la persona que amaba seguía siendo mía. No podía haber estado más equivocada. La noche había comenzado con risas. Estábamos en una pequeña reunión, un puñado de amigos, la música sonando suavemente por los altavoces, las copas tintineando bajo la cálida luz. Mi mejor amigo, Daniel, estaba allí como siempre. Nos conocíamos desde niños. Era el tipo de amigo al que no cuestionabas, en el que confiabas sin dudarlo. Y luego estaba ella, Sofía. No solo era el amor de mi vida, era la persona que pensé que llevaría mi corazón hasta el final. Recuerdo haberlos visto a ambos desde el otro lado de la habitación. Daniel contando una de sus historias exageradas. Sofía riendo, con los ojos brillando como siempre cuando la pillaban en un momento. No me molestó entonces. Nunca lo había hecho. Ella era mi compañera. Él era mi amigo. ¿Qué podía salir mal en un equilibrio tan perfecto? La reunión terminó tarde, y me ofrecía llevar a Sofía a casa, pero ella negó con la cabeza suavemente, con una voz suave y persuasiva. Adelante, cariño. Daniel dijo que me dejaría después. Has bebido demasiado para conducir. Me besó en la mejilla. Dulce, familiar, reconfortante. Le creí. ¿Por qué no? Me fui. Confié. Horas después, volví a casa. El aire de la noche era fresco. Las calles estaban vacías. Y al acercarme a la puerta, esa extraña pesadez en el pecho regresó. Algo no cuadraba. Las luces de adentro parpadeaban levemente a través de las cortinas. No esperaba a nadie. Mi mano temblaba en el pomo de la puerta. Miles de pensamientos intentaban tranquilizarme. Tal vez Sofía había llegado antes. Tal vez había invitado a Daniel a hablar. Tal vez me estaban esperando, riéndose de alguna película tonta. Amistad y amor, me recordé. Nada más. Pero cuando entré, la risa que imaginaba fue reemplazada por el silencio. Un silencio tan denso que se aferraba a las paredes, oprimiéndome. El aire se sentía diferente, denso, cargado. Caminé por el pasillo, con el corazón latiendo tan fuerte que ahogaba el mundo. Y entonces abrí la puerta de mi habitación. Lo que vi en ese momento me perseguirá para siempre. Daniel, Sofía, enredados en las sábanas que aún olían a nosotros. Su cercanía, una cruel burla de todo en lo que creía. Su cabeza reposaba en su hombro, su mano rozando su cabello. No era la salvaje traición a la pasión que había imaginado en pesadillas. Era algo más suave, más silencioso, más peligroso. Era intimidad, era consuelo, era amor, pero no mío. Por un instante el mundo se detuvo. Se me cortó la respiración. Mi cuerpo se paralizó entre la incredulidad y la devastación. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par al verme. El rostro de Daniel palideció. Nadie habló. El silencio gritaba más fuerte que cualquier palabra. Quería gritar, exigir respuestas, romper algo solo para sentir que volvía a estar viva. Pero lo único que pude hacer fue quedarme allí, mirando a las dos personas que más amaba,
dándome cuenta en un instante de que las había perdido a ambas. Sofía finalmente susurró mi nombre, con la voz temblorosa y rota. Pero no pude responder. Sentía la garganta seca y el pecho vacío. Retrocedí lentamente, mientras las paredes de mi hogar se cerraban sobre mí. Cada recuerdo, cada risa, cada promesa susurrada que habíamos compartido se convirtió en cenizas ante mis ojos. Salí a la noche, dejándolos atrás. El aire fresco me golpeó la cara, pero no me calmó. Mi cuerpo temblaba, mis manos temblaban, mi corazón se partía en dos. Vagaba sin rumbo por las calles, intentando respirar, intentando comprender. ¿Cómo se describe con palabras el momento en que tu mundo se derrumba? ¿Cómo se describe el sonido de un desgarrador cuando es demasiado fuerte para el silencio, pero demasiado bajo para que alguien más lo oiga? Todo lo que sabía era esto: traición no viene de los enemigos, viene de aquellos en quienes confías tu alma. Y yo había confiado en Daniel, había confiado en Sofía. Juntos me destrozaron. Esa noche no dormí. No pude. En cambio, me senté junto a la ventana, observando las luces de la ciudad parpadear en la distancia, preguntándome cuándo mi vida se me había escapado sin previo aviso. Amor, amistad, confianza, todo destrozado en un momento. Y a medida que la noche se extendía hasta el amanecer, me di cuenta de que esto no era solo el fin de una relación. Era el fin de quien solía ser. La historia de mi desamor solo había comenzado. La mañana siguiente se sintió irreal. Me senté en el borde de la cama en la habitación de invitados, mirando las tablas del suelo, mientras la luz del sol se colaba por las persianas, pintando líneas en mi piel. Mi cuerpo estaba presente, pero mi corazón se sentía como si todavía estuviera en otro lugar, atrapado en la puerta de la noche anterior, congelado en la incredulidad. El sueño no me había llegado. En cambio, el recuerdo se repetía una y otra vez. La mano de Daniel en su cabello, la cabeza de Sofía descansando suavemente sobre su hombro. No lujuria, ni impulso. Algo más profundo, algo que dolía más. A media mañana, llamaron a la puerta. Un llamado vacilante. No respondí. Segundos después, la puerta se abrió con un crujido, y Sofía entró. Tenía el cabello revuelto, los ojos hinchados de llorar. Parecía frágil, pero verla no me ablandó. Me destrozó de nuevo. Ethan, susurró con la voz temblorosa. Por favor, solo escucha. Apreté la mandíbula. 1000 palabras me quemaban en la garganta, pero solo una se me escapó. ¿Por qué? Se acercó, sus manos retorciéndose nerviosamente. No se suponía que pasara. Nunca quise hacerte daño, Daniel. Él siempre estaba cerca, siempre ayudando. Y un día, no sé, simplemente no la interrumpí, con mi voz aguda y fría. No me digas que simplemente pasó. Tomaste una decisión. Ambos la tomaron. Cada vez que lo mirabas, cada vez que lo dejabas acercarse, cada vez que no te detenías. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Te amo, Ethan, de verdad. Pero en algún momento me confundí. Amor, la palabra me quemaba en los oídos. Si esto era amor, ¿cómo era la traición? Antes de que pudiera responder, otro golpe resonó, más fuerte esta vez. La puerta se abrió y Daniel entró. Parecía culpable, inquieto, como un hombre que cargaba con un peso que no podía soltar. Al principio, sus ojos evitaron los míos, pero finalmente los encontré. Los ojos de mi mejor amigo, aquellos en los que había confiado durante años. Ethan empezó, con voz baja y pesada. Lo siento, no puedo retractarme de lo que he hecho, y sé que no merezco tu perdón, pero debes saber que no se trataba de traicionarte.
Me enamoré de ella. Sus palabras me golpearon como una tormenta. Me enamoré de ella. Apreté los puños. La ira crecía, pero debajo había algo peor. Dolor. Él no había dicho que fuera un error. No había culpado al alcohol, ni a un momento fugaz. Había admitido que sentía algo, sentimientos muy profundos. Tú, mi voz se quebró. La ira y el dolor se entremezclaban. Tú precisamente. Daniel, se suponía que eras mi hermano. Te confié todo con ella. Daniel dio un paso al frente, pero me puse de pie rápidamente, con el pecho agitado. No, no te acerques. Ya ni siquiera sé quién eres. Sofía me tomó del brazo. Su toque ligero, desesperado. Ethan, por favor, no es lo que piensas. No lo planeamos. No pretendíamos que llegara tan lejos. Retiré el brazo con la voz quebrada. Fuiste demasiado lejos. En mi casa, en mi cama. Las dos personas que más amaba en este mundo. Y no podían apartar las manos el uno del otro. El silencio que siguió fue insoportable. Sus rostros se difuminaron entre las lágrimas que pude caer. Me negaba a dejar caer. Mi mundo se sentía destrozado. Sin embargo, una parte de mí todavía los anhelaba. Por ella, por la amistad que pensé que Daniel y yo llevaríamos a nuestras tumbas. Finalmente, esta vez hablé con más suavidad. Ambos me han quitado algo que nunca podré recuperar: mi confianza, mi paz, mi hogar. No solo rompes un corazón, rompes a quien lo lleva. Daniel bajó la cabeza, con la voz quebrada. Ojalá pudiera deshacerlo. Ojalá no hubiera cruzado esa línea. Pero Ethan, yo la amo. Sofía jadeó, volviéndose hacia él como si su confesión en voz alta fuera más de lo que esperaba. La miré. Entonces realmente lo miré, y lo vi. El conflicto en sus ojos, la forma en que su corazón se desgarraba entre nosotros. Eso dolió más que cualquier otra cosa. Me di la vuelta, con la voz temblando. Entonces tal vez ustedes dos se merezcan el uno al otro, pero nunca me volverán a tener. Salí de la habitación, con el pecho vacío, con el alma agotada. Cada paso por el pasillo se sentía como alejarme de la vida que una vez conocí. Los días que siguieron fueron borrosos, conversaciones a medias, llamadas sin contestar, espacios vacíos donde antes la risa vivía. Sofía intentó contactarme. Cartas dejadas en el mostrador, susurros a través de la puerta. Daniel desapareció, tal vez por culpa, tal vez por vergüenza, o tal vez porque sabía que ya había dicho lo que más importaba, que la amaba. Pero por la noche, cuando la ciudad se quedó en silencio, me quedé despierto y pensé en todo. Los momentos que compartimos, los recuerdos construidos sobre la confianza. La forma en que Sofía se acurrucaba contra mí como si nada más en el mundo importara. La forma en que Daniel me llamaba hermano, estando a mi lado cuando nadie más lo hacía. Y ahora se tenían el uno al otro. Lo más cruel de la traición no es perderlos. Es perder la versión de ti mismo que creía que nunca te harían daño. Una noche, incapaz de soportar el silencio, salí y me encontré frente al apartamento de Daniel. Sentí un peso en el pecho. Me temblaban las manos, pero una parte de mí necesitaba respuestas. Cuando abrió la puerta, la sorpresa se reflejó en su rostro, seguida rápidamente por el arrepentimiento. Nos quedamos allí en silencio un momento antes de que finalmente hablara. Necesito saberlo, Daniel. ¿Había algo real? ¿Nuestra amistad? ¿Nuestro vínculo? ¿Estuve ciego todo este tiempo? Él negó con la cabeza, con los ojos vidriosos. Era real, Ethan. Eras mi hermano. Todavía estás en algún rincón de mi corazón. Pero a veces, el amor llega donde no debería. Y una vez que está ahí, no puedes fingir que no está. Sus palabras me dejaron vacío, porque en el fondo lo entendía.
El amor no siempre tiene sentido. Pero comprender no me sanó. Solo me destrozó aún más. Esa noche, mientras caminaba de vuelta a casa, me di cuenta de algo doloroso, pero cierto. Las personas que más amamos también son las que tienen el poder de destruirnos. Y una vez que lo hacen, nada vuelve a ser igual. El tiempo tiene una extraña forma de suavizar las asperezas mientras deja las cicatrices intactas. Los días se convirtieron en semanas, y aún así, el peso de la traición persistía como una sombra de la que no podía escapar. Mi hogar, una vez lleno de calidez, ahora se sentía como un museo de promesas rotas. Cada rincón albergaba un recuerdo. Cada recuerdo era más profundo que el anterior. Sofía finalmente se mudó, no con ira ni con palabras finales, sino con lágrimas silenciosas y una caricia persistente en el marco de la puerta. Como si dejara atrás algo más que paredes, Daniel se fue. El silencio entre nosotros se extendía como un océano, ancho e implacable. Y yo vagaba entre la ira y la pena, entre el anhelo y el vacío. Algunas noches lo repasaba todo en mi mente, su risa, su sonrisa, cómo alguna vez nos sentimos inquebrantables. Otras noches me sentaba en la oscuridad y susurraba preguntas en el silencio. ¿Por qué no fui suficiente? ¿Cuándo dejó el amor de ser nuestro? ¿Cómo se perdona lo imperdonable? Pero el perdón nunca llegó. Al menos no para ellos. En cambio, llegó para mí. Una noche, semanas después, me encontré junto al río donde Sofía y yo habíamos pasado incontables noches hablando de sueños. El agua se movía suavemente bajo la luz de la luna, y por primera vez en mucho tiempo respiré sin el peso de su traición oprimiéndome. Fue entonces cuando me di cuenta de que sanar no significa olvidar, significa elegirte a ti mismo de nuevo. Al día siguiente, Sofía me llamó. Su voz era suave, vacilante, casi asustada. Ethan, ¿podemos vernos? Solo una vez para hablar. En contra de mi buen juicio, acepté. No porque la quisiera de vuelta, sino porque necesitaba cerrar el tema. Nos encontramos en un pequeño café a las puntas del pueblo. Parecía la misma, pero diferente. Más dulce, más triste. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi culpa, arrepentimiento y un amor que aún ardía, aunque ya no me pertenecía. Lo siento, dijo, con las manos temblorosas alrededor de su taza. Sé que las palabras no significan mucho después de lo que hice, pero te mereces oírlo de todos modos. No me fallaste, Ethan. Yo te fallé. Me dejé llevar y lastimé a la única persona que nunca lo mereció. Su voz se quebró y por un momento el dolor regresó, pero mantuve la calma. Sofía, te amé más de lo que pensé que podría amar a nadie, y tú también me amabas, pero el amor no siempre es suficiente. ¿Verdad? Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras negaba con la cabeza. No. A veces el amor cambia de forma. No puedo explicarlo. Solo sé que lo arruiné, y me arrepentiré de ello el resto de mi vida. Asentí, sintiendo una extraña paz, porque en sus palabras encontré la respuesta que buscaba. No fue mi culpa, fue suya, de ellos, y esa verdad me liberó. Con Daniel fue más difícil. Semanas después, apareció fuera de mi apartamento sin avisar. Tenía la mirada cansada, los hombros pesados, como si la traición también le hubiera pasado factura. Tenía que verte, dijo en voz baja. No espero perdón, pero no puedo vivir sabiendo que perdí a mi mejor amiga sin intentar enmendarlo. Lo miré fijamente, con recuerdos de nuestra infancia desfilando ante mí. 2 chicos compartiendo secretos, convirtiéndose en hombres uno al lado del otro.
y luego la imagen de él en mi cama con ella. Dos versiones de Daniel, una a la que quería como a un hermano y otra a la que jamás podría perdonar. Daniel, dije lentamente, con voz firme, eras mi familia, y la familia no hace lo que tú hiciste. No te odio, pero ya no puedo tenerte en mi vida. Cada vez que te miro, veo todo lo que perdí y necesito seguir adelante. Tragó saliva con fuerza, apretando la mandíbula mientras sus ojos brillaban. Lo entiendo. Y así, el hombre que había sido mi hermano se alejó, no con ira ni con palabras, sino en silencio. El tipo de silencio que decía que sabía que era la última vez. La vida después de una traición no es sencilla. No se define por finales perfectos ni por una felicidad repentina. Sanar es complicado. Algunas noches todavía sentía el dolor. Algunas mañanas todavía despertaba buscando su mano. Pero poco a poco me reconstruí. Volví a escribir, algo que había dejado cuando la vida se volvió demasiado pesada. Conocí gente nueva, reí sin forzarlo, y aprendí que el amor no era una única oportunidad. Era algo que el mundo volvería a ofrecer con el tiempo. Una noche, sentada junto a la misma ventana donde una vez lloré, me di cuenta de algo importante. El amor y la traición vienen del mismo lugar, el corazón. Y aunque el mío se había roto, seguía latiendo. La historia de Sofía y Daniel no fue la historia de mi fin. Fue solo un capítulo. Doloroso, sí, pero un capítulo al fin y al cabo. Porque al perderlos, me encontré a mí misma. Y quizás eso es realmente el amor. No aferrarse cuando te destruye, sino soltar para poder sanar. Así que cuando me preguntes qué pasó la noche que pillé a mi mejor amiga y a mi pareja en mi propia cama, te diré esto. Fue la noche en que mi mundo se derrumbó, pero también la noche en que empecé a construir un nuevo.